tardes, alumnos y alumnas. Espero que estén muy bien. El día de hoy les quise hacer algo nuevo. Les voy a hacer un video para poder repasarles todo lo que nosotros hemos visto este último tiempo para la prueba. La prueba se acerca y la prueba es luego, así que presten mucha atención, tomen nota porque esto les va a servir mucho, ¿ya? Primero, les voy a decir lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a revisar lo que es el can y el can't. Vamos a revisar lo que es el have to, el don't have to, cómo formular preguntas y el presente continuo, ¿ya? Vamos a partir primero con el can y can't. Ya, acá tenemos el can y can't. Primero, tenemos que saber when do we use it, cuándo lo usamos. Lo vamos a utilizar para to express ability or inability, para expresar habilidades o no habilidades. O sea, si yo puedo hacer algo o si no puedo hacer algo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que si ustedes alguna vez me preguntaban, Miss, can I go to the bathroom? Yo les dije de que puede. Pero si yo le doy permiso a otra cosa. Aquí va. Vamos a utilizar el can para decir que yo sí puedo hacer algo. I can swim at the pool. Y vamos a utilizar el can't para decir que yo no puedo hacer algo o que no tengo la habilidad de hacerlo. I can't play football. Por ejemplo, yo no puedo jugar porque tengo problemas en la rodilla, porque no me gusta, porque no soy buena. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice can't, T? Can, T. Es lo mismo que decir cannot. Y se va a escribir con una doble N o T. ¿Ya? Hasta ahí con el can y can. Es algo súper cortito. Ya. Nosotros recién vimos qué palabras utilizamos para poder expresar algo o cuando teníamos la habilidad de hacer algo, cuando no teníamos la habilidad de hacer algo. Pero ¿qué pasaba cuando nosotros necesitamos decir algo? Acá entran en juego dos palabras súper importantes. Frase en realidad. Primero, el have to y el don't have to. ¿Ya? When do we use it? ¿Para cuándo lo usamos? Lo vamos a utilizar, como dije recién, para expresar necesidades o no necesidades o innecesidades, ¿ya? Para expresar necesidades vamos a utilizar el have to, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, I have an exam tomorrow. I have to study. Aquí dice, yo tengo una prueba mañana, por lo tanto yo necesito estudiar, ¿ya? Aquí se repite dos veces el have to porque esto es como un verbo compuesto. ¿Ya? El de acá, este verbo have, cuando va solito me va a expresar cuando yo tengo algo, ¿ya? Pero cuando está y aparece como el have to, me va a indicar que yo necesito hacer algo. Por el contrario, su versión negativa va a ser don't have to, porque sabíamos que el don't es un verbo auxiliar que si va con el not, me va a denotar negatividad. Por lo tanto, aquí yo digo, I have a stomachache. I don't have to go to school. Yo tengo un dolor estomacal, yo no necesito ir a la escuela o yo no tengo que ir a la escuela, ¿ya? Eso sería para expresar necesidades o no necesidades, por lo tanto para expresar habilidades y no habilidades vamos a utilizar el can o el can't, ¿ya? Mantenerlo súper en mente, traten de acordarse muy bien, son dos frases muy simples. Moviéndonos al siguiente tópico, vamos a empezar a ver las W questions, o sea, cómo hacer preguntas. ¿Para cuándo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar para casos súper simples. Por ejemplo, cuando queremos que nos especifiquen cosas, cuando queremos que nos especifiquen el procedimiento, para saber tiempos específicos, lugares o razones, ¿ya? Para cada una de estas, nosotros tenemos palabras clave. Ustedes lo más probable es que la hayan visto un montón de veces. Primero tenemos el what, que en su traducción original sería ¿qué? What do you have for lunch? ¿Qué comes tú de almuerzo? ¿Qué tienes tú de almuerzo? Tenemos que saber, y esto es como una nota mental para ustedes, todas las preguntas se van a responder con la misma pregunta. O sea, si yo te pregunto What do you have for lunch? Tú me vas a responder I have for lunch o I usually have for lunch y vas a especificar la cosa que tú normalmente tienes de almuerzo, ¿ya? Luego tenemos el how, y el how te está pidiendo que tú le expliques un procedimiento. Por lo tanto, tú vas a decir, por ejemplo, aquí dice how do you prepare it? I prepare it, o yo lo hago, yo lo preparo, etc. Luego tenemos when, que como dije anteriormente, me va a pedir que yo le responda especificándole tiempo. When do you eat it? ¿Cuándo lo comes? I eat it at lunch, I eat it at breakfast, I eat it as a dinner, etc.
Luego tenemos el where, que me va a pedir que yo le especifique en la respuesta sobre un lugar en específico. Where do you like to eat it? ¿Dónde te gusta comerlo? I like to eat it in my bedroom. I like to eat it in the living room. I like to eat it in the backyard, etc. Y finalmente tenemos el why. Y el why es un por qué. Por lo tanto te va a pedir una razón. Why do you like to eat it? ¿Por qué te gusta? Ojo, cada vez que a ustedes se le aparezca un why, yo voy a responder con un because. He visto que muchos de ustedes para responderme me dicen for why o me responden con la misma forma why. Eso está malo, ¿ya? Tú lo respondes con un because. Because it's tasty, because it's my favorite food, because, coma y tus razones, ¿ya? Ahora, para poder escribirlas existen ciertas reglas. Ojo, si ustedes se dan cuenta, la palabra con la que yo voy a pedir información siempre va a estar adelante, ¿ya? Por ejemplo acá, el what, how, when, where, why siempre va a ir al principio de la oración. Y después de eso recién viene una estructura de pregunta normal, que sería el verbo auxiliar, do, y después el sujeto, ¿cierto? Normal. Y después el verbo y el complemento que nada más le importa. Entonces, como resumen, las preguntas que me piden información específica, qué, cómo, tiempo, lugar y razones, y siempre va a ir al principio y después recién va a ser seguido por el verbo auxiliar. Ya. Como último tópico, nosotros vamos a ver ahora lo que es el present continuous o present progressive. Lo van a poder encontrar de cualquiera de las dos formas en internet. ¿Ya? Primero necesitamos saber cuándo usamos el present continuous. Vamos a utilizar el presente continuo para hablar de acciones que están pasando en el momento en el que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, ustedes están escuchando, yo estoy enseñando. Ustedes están aprendiendo, yo estoy hablando. ¿Ya? Para esto, nosotros tenemos que tener en claro dos cosas súper simples. Primero, el auxiliary verb ya no va a ser do o does. Acá va a ser el verb to be, a, is, are. ¿Ya? Y para continuar, los verbos van a ir con ing. Pero ustedes van a decir, profe, ¿qué es lo que es el ing? El ing son todas las terminaciones ando o endo. Caminando, bebiendo, tomando, cerrando, etc. ¿Ya? Como todos los tiempos verbales, nosotros sabemos que tenemos tres formas para escribirlo, ¿cierto? La versión afirmativa, la versión negativa y la versión positiva. Interrogativa. Acá tenemos la versión positiva. La versión positiva, si ustedes ven, se escribe súper fácil. Primero necesitamos un sujeto, ¿ya? Luego tenemos el verb to be, que sería am, o el verbo auxiliar en este caso. Luego tenemos el verbo que nos denota la acción, eat, pero como es present continuous, le vamos a agregar el ing, entonces sería eating. Y luego el complemento, cereal. I am eating cereal. Como acá tenemos tres verbos auxiliares diferentes, yo les puse tres ejemplos diferentes. Para el she vamos a utilizar, para el he, she, it, vamos a utilizar is. She is swimming at the pool. ¿Ya? Acá tenemos el verbo auxiliar y acá tenemos el verbo que nos denota la acción, al cual le agregamos un ing. Y luego tenemos el you. Y todos los plurales, por ejemplo, you, we, they, van a ir con are. Y luego va a ser seguido por un verbo que nos denote la acción, que sería feel, que es sentir, y le agregamos el ing y luego el complemento. You are feeling sick, tú te estás sintiendo mal. She is swimming at the pool, ella está nadando en la piscina. I am eating cereal, yo estoy comiendo cereal. Ahora vamos a ver lo que es el negative form del present continuous. Para continuar con la versión negativa, nosotros sabemos que, como lo hemos visto en versiones anteriores, siempre tenemos que poner la negación misma, que en este caso sería no. Vamos a mantener la estructura básica de lo que es la oración en afirmativo, pero solamente le vamos a agregar un not al lado del verbo auxiliar. Por ejemplo, aquí dice, I am not eating cereal. Yo no estoy comiendo cereal. Acá tenemos el sujeto, el verbo auxiliar am, la negación not y luego eat, que
que es el verbo que nos denota la acción, con el ing, que nos dice esto está pasando ahora, y luego el complemento. Abajo tenemos she is not swimming at the pool, pasa exactamente lo mismo, sujeto, verbo auxiliar, negación misma para que sea una oración negativa, swim, que es el verbo que nos denota la acción, el ing que nos dice esto está pasando ahora, swimming, nadando, at the pool, y luego tenemos you are not feeling well, tú no te estás sintiendo bien, y de nuevo si nosotros lo analizamos bien, mantiene la misma estructura, sujeto, verbo auxiliar, negación misma, verbo que nos denota la acción, ing siempre, y luego todo el complemento que a nadie le importa, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una oración negativa, tenemos entonces que tener cosas súper claras. Primero, el verbo auxiliar, am, is, are, dependiendo de la persona, not, que nos va a ayudar a negar la oración, y el ing al final de un verbo. Ojo, esto es lo que yo les quería decir, es como una nota mental, un apartadito y un post-it en la frente. Los verbos se le va a agregar ing según cierta regla. Así como existen reglas para poner una S en el presente simple, existen reglas para poder agregar una ing a un verbo. Por ejemplo, aquí se repite la M. ¿Y por qué? Se los voy a explicar después. Ahora, para ver la última forma para poder usar el presente continuo, que es la versión interrogativa, nosotros tenemos que saber, de nuevo, la regla básica de cómo hacer preguntas, ¿cierto? Nosotros sabíamos que el verbo auxiliar, que también es el verb to be, en este caso el verb to be se va a utilizar como verbo auxiliar, am, is, are, tiene que ir siempre al principio de la oración para ser una pregunta, ¿cierto? Así es como funciona el verbo auxiliar en el inglés. Acá se hace exactamente el mismo cambio. En vez de decir I am eating, ahora digo am I eating cereal, y si se dan cuenta, mantengo siempre el ing. Am I eating cereal? Is she swimming at the pool? Are you feeling well? ¿Cierto? Y si nos damos cuenta, el verb to be o el verbo auxiliar en este caso va a ir siempre al principio, seguido por un sujeto, seguido por el verbo que nos denota la acción y luego agregado con el ing, y al final todo el complemento que nos va a aportar más información. Ojo, en la prueba no se les vaya a olvidar nunca el signo de interrogación. A usted se le olvida el signo de interrogación, finito, ya, no se le olvide si no nos preguntan. Eso sería todo. Y como les dije anteriormente, les voy a explicar ahora cómo agregar el ing, porque no es llegar y poner ing en todos los verbos, tiene su forma y tiene su regla, ¿ya? Así que lo vamos a ver ahora. Como dije anteriormente, nosotros no podemos llegar y poner ing a todos los verbos que se nos aparezcan. Existen ciertas reglas, ¿ya? Primero, la primera regla para poder agregar el ing a los verbos es que, número 1, el verbo termine en y. Si el verbo termina en y, como por ejemplo play, fly, study, etc., nosotros solamente le vamos a agregar el ing así como está. Este es el más básico de todo. Por ejemplo, play, playing, fly, flying, study, studying. Como regla número 2, para poder agregarle el ing, tenemos que, para todos los verbos que terminan con una e, esta e se va a borrar y se va a agregar el ing. Por ejemplo, dance. Dance es un verbo, bailar, es un verbo que termina en e. Para poder agregar la ing, nosotros ¿qué hicimos? Borramos la e que estaba aquí y le agregamos la ing. Lo mismo sucede con bake, hornear. Al terminar en e, nosotros eliminamos la e y solamente le agregamos la ing. Por lo tanto quedaría como baking. Tercera regla de la ing dice que todos los verbos terminados en doble e, como por ejemplo see, agree, solamente se les va a agregar la ing. Por ejemplo, see, sing, agree, agree. Y si se dan cuenta, acá tenemos la doble e y solamente le agregué el ing. Por último, tenemos la cuarta regla del ing, la que dice que todos los verbos terminados en consonante, vocal, consonante, dice que tenemos que doblar la última consonante del verbo para poder recién agregar el ing. Por ejemplo, run, ¿cierto? Tenemos que run, me voy a girar, tenemos que run es un verbo de consonante, vocal, consonante, ¿cierto? Y la regla dice que
cada verbo que termine con consonante, vocal, consonante, nosotros tenemos que doblar la última consonante. Por lo tanto, la última consonante es N. Por lo tanto, al seguir la regla, nosotros agregamos una N más para poder recién agregar la ING. Así como en put, consonante, vocal, consonante, put, doblo la última consonante que es T para poder recién agregar la ING. Aquí también lo podemos ver en stop, consonante, vocal, consonante, yo doblo la última consonante y recién le agrego la ING y queda con stopping. Y swim, consonante, vocal, consonante, doblo la M porque es la última consonante para poder recién agregar la ING y sería un swimming. Eso sería todo por lo que es el presente continuo en realidad. O sea, presente continuo también va ligado con la regla de la ING. Ahora yo les voy a dar algunos tips para la prueba que se acerca, ¿ya? Por último les voy a dar algunos tips, ¿ya? La prueba se acerca y es importante que ustedes antes de darla se sientan súper confiados y preparados. No todo va a ser sobre el presente continuo, van a haber otras cosas. Primero, lectura. Para poder realizar una lectura y para que les vaya bien en la lectura, ¿qué es lo que hacemos nosotros por lo general? Leemos todo y después respondemos las preguntas. Existen tips. Tip número 1, escanea. Escanea el texto. Escanea el texto y busca palabras que no conozcas y trata de leer la frase completa para poder entender el contexto de la palabra, para poder definirla en base a lo que uno va leyendo. Tip número 2, lee las preguntas. De esta forma tú vas a poder saber qué es lo que específicamente te están pidiendo del texto. Sabiendo eso vas a poder acotar mucha más información y vas a poder encontrar respuestas más rápidas. ¿Ya? Tip número 3, vuelve a leerlo. Una vez que lo leíste las preguntas, vuelve a leerlo más detenidamente y encuentra respuestas cortas. Luego lo revisas. ¿Ya? Es la única forma en la que en realidad no es la única forma, es una forma bastante simple y bastante rápida que te va a ahorrar mucho tiempo y te va a asegurar buenos resultados, ¿ya? Así que presta mucha atención. Segundo tip, vocabulario. Aprende el vocabulario, aprende a usar el vocabulario, ponlo en diferentes contextos, ensáyalo, revísalo, busca ejemplos, ¿ya? Y último tip, presente continuo. Preguntas, afirmaciones, negaciones, todas las formas posibles que se te puedan presentar el presente continuo. ¿Ya? No va a ser mucho de regla, a mí me importa más que aprendas a usarla, pero el presente continuo en sí, cómo se usa, hay que aprender. Espero que les haya servido mucho, chicos, de verdad. Yo sé que les ha costado harto, todo esto ha sido muy diferente, pero no por eso ustedes van a poner de todo su empeño. Yo sé que ustedes pueden, yo sé que ustedes son capaces, así que hay que darlo todo.